Hola amigos, soy Luis Orbegoso de Incremental, Sociedad Gestora de Fondos de Inversión. En este video quiero conversar con ustedes un tema que se está hablando mucho desde hace ya semanas o meses atrás, justamente por este tema electoral, que es el cambio de constitución. Para mí el cambio de constitución es un tema muy delicado y podría darse como un punto de inflexión no solamente en la economía peruana, sino en su historia. Creo yo de que cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente es cambiar las reglas de juego totalmente, cambiar la estructura del Estado totalmente a lo que la conocemos hoy. Todas las garantías que actualmente existen pueden desaparecer, y no solamente hablo garantías para el pueblo, sino para todos los actores que intervienen justamente en nuestra economía, tanto también en la parte política, cultural, social, etc. Entonces, a través de este video quiero dar mi apreciación sobre este tema, haciéndolo en base a hechos, en base a lo que está escrito, y no digamos que sopese un tema ideológico, por lo cual invito también a todos ustedes que nos quitemos un poco el tema ideológico y de prejuicios y veamos las cosas como son. Veamos realmente lo que funciona y no de lo que creemos o nos hacen creer que está mal por algo. Es decir, mucha gente piensa de que porque la Constitución está escrita de esa manera, las cosas van a cambiar si yo cambio esa Constitución. Totalmente eso es mentira. Al menos ese es mi punto de vista y se los voy a demostrar en este video. Por ejemplo, en esta presentación les quiero indicar muchos aspectos que la gente piensa por qué es que la actual Constitución debe ser cambiada. Mucha gente piensa que por la actual Constitución muchas grandes empresas no pagan sus impuestos. Es decir, creen que porque la Constitución avala o apaña justamente que grandes empresas no paguen o cumplan con sus impuestos. Y eso es mentira. ¿Por qué? Y como les voy a demostrar cuando leamos unos capítulos de la actual Constitución. Lo que hacen las empresas grandes, al tener el capital o la solvencia económica, es que cuando entran en polémica o en contravenencias con la SUNAT, lo que hacen es presentar demandas o juicios ante el Poder Judicial. Y es ahí donde se entrampa el asunto. Entonces están años y años en litigios con la SUNAT para no pagar sus impuestos. Con razón o no, pero se alarga. Entonces la percepción de la población, de la gente, piensan de que las grandes empresas están avaladas por el gobierno, están avaladas por el Estado de la actual Constitución para no pagar sus impuestos. Y eso es mentira, porque un ciudadano pequeño también lo puede hacer. Pero ¿qué pasa? Un empresario pequeño no tiene la solvencia económica para estar en juicios y juicios con la SUNAT. Y es por eso de que se tiene esa idea de que la SUNAT aprieta y aprieta a las pequeñas empresas y no a las grandes. A todos nos aprieta, pero las grandes tienen con qué defenderse. ¿Y cuál es el problema? No es la Constitución, sino el Poder Judicial, que debe acelerar justamente a sus veredictos para darle la razón o no a las grandes empresas. Y los pequeños empresarios también pueden hacerlo. Tal vez no ir hasta el Poder Judicial, pero pueden ir a Indecopi o a otras autoridades que también escuchan a los ciudadanos y presentar, pero también necesita conocimiento, se necesita leer. Y muchas personas no leen, no se enteran de las leyes o las normas, o incluso no solicitan ayuda para poder absorber un problema. Entonces esa es la gran diferencia a veces, y uno va por lo más fácil, por lo que te dicen, por lo que te hablan. Entonces lo tomas como verdad y piensas de que es la Constitución la que está mal, y no, son las autoridades las que no aceleran justamente los litigios o las denuncias en favor o en contra de esas empresas grandes. También existen monopolios y oligopolios. La actual Constitución rechaza totalmente las posiciones de dominio o de monopolio, como lo vamos a leer en un momento. Pero, por ejemplo, en el tema de las AFPs, hay 4 o 5 jugadores nada más. Eso nace porque en algún momento algún gobernante o alguna autoridad permitió eso. Porque muy bien podrían entrar otros competidores. Me imagino que en ese tema de manejo o gestión de pensiones debe haber ciertos requisitos. Pero deberán permitir a que haya más jugadores, o sea, que el mercado sea más libre, y eso no permitirá que haya oligopolios. Pero como digo, no es el papel, es la autoridad que está en ese momento la que permite eso. También muchas personas dicen que la actual Constitución avala la corrupción. Yo no sé en qué parte, yo he leído toda la parte del régimen económico y en ninguna parte dice que avala nepotismo, corrupción, o tráfico de influencias, etc. Son las personas las que lo permiten. Que hay concertación de precios, también es la autoridad la que debe sancionar o denunciar a esas empresas que probablemente están haciendo concertación de precios, como muchas veces se ha dicho que en el sector farmacéutico hay, pero no nace en la Constitución. Y también indica, mucha gente dice que por la actual Constitución las transnacionales se llevan nuestras riquezas.
Como le voy a mostrar un esquema, las empresas transnacionales cumplen con pagar sus impuestos. Lo hacen desde un 30% y muchas llegan hasta un 45% en diversos rubros, entre el impuesto a la renta, regalías, intereses, etcétera, o impuesto selectivo al consumo, etcétera, pero pagan más o menos, llegan hasta un 45% de pago de impuestos. Pero ¿qué pasa? Llega al Estado y el Estado, cuando distribuye a quienes deben trabajar y gestionar ese dinero para que llegue a la población a través de infraestructura, colegios, hospitales, etcétera, no lo hacen, o lo hacen con otros intereses. A veces, y hay que decirlo, a veces se roban la plata. Entonces es ahí donde está el problema. Entonces lo digo y lo repito, no es la Constitución, es la gente, esas autoridades que a veces están puestas a dedo sin tener capacitación, calificación o valores éticos, las que permiten justamente de que la corrupción se arraigue en nuestras autoridades o en nuestro estamento de gobierno estatal. Por ejemplo, acá les voy a mostrar lo que les decía. Acá tenemos la actual Constitución. Vamos a ir de frente al título 3, que es del régimen económico. Vemos el artículo 58, la iniciativa privada es libre. Se ejerce una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción, es decir, promueve el empleo, la salud, la educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Es que de mi punto de vista, tal como lo dice la Constitución, ese es el rol del gobierno del Estado. Recibir ese dinero que dan las empresas privadas y también las empresas extranjeras o también privadas, desde los pequeños que somos nosotros, agarrar ese dinero y gestionarlo como debe ser, con autoridades competentes, calificadas, capacitadas, pero eso no ocurre. Es ahí donde están los cuellos de botella o las fugas de dinero que hacen que las obras no lleguen, no se ejecuten completas o simplemente nunca existen. El artículo 59. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. Cada persona es libre de crear su riqueza a través del trabajo y su esfuerzo. Y eso es algo natural. El ser humano por naturaleza es competitivo. Es competitivo y obviamente busca su bienestar. Entonces, un Estado, cuando te da esas libertades, entonces tú puedes hacer tu empresa, competir, aplicar ingenio, aplicar tus conocimientos y monetizar justamente eso y comenzar a acumular riqueza. Entonces, eso es lo que protege esta Constitución, y lo puede hacer desde el más pequeño hasta el más grande capitalista. Entonces, si eso cambia, si el Estado se vuelve controlador, como lo ofrece una ideología que quiere cambiar la Constitución, esto ya no va a ser permitido, porque esa ideología te prohíbe, te restringe libertades. Por ejemplo, acá también tenemos que en el artículo 60 el Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Después, acá, algo importante, artículo 61. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Lo que les digo, la Constitución no apaña ni avala los monopolios ni los oligopolios. Son las autoridades de turno las que lo permiten. Más bien la Constitución lo que hace, la actual Constitución, lo que te hace es darte una orientación, le da la orientación a nuestros gobernantes para que hagan su gestión o las leyes en base a eso. La Constitución es la máxima, digamos, normativa en nuestro país y de la cual todas se rigen. Pero lamentablemente con los años eso no se cumple. Y las personas tienen una idea equivocada por lo que escuchan, por lo que les dicen y no leen. Justamente lo que deben hacer es buscar esta Constitución que está en PDF en cualquier web que la pueden encontrar simplemente googleando, o comprársela, impresa también, y leerla y hacerse una idea personal, una conclusión suya, y no dejarse llevar por lo que digan o no digan otros, influenciados por ideologías, para bien o para mal, pero cada uno debe crear sus propias conclusiones. Pero sigamos leyendo algo rápido para no hacer muy extenso este video. Por ejemplo, el artículo central: la producción de bienes y servicios y comercio exterior son libres. Por eso existen los TLCs. Por eso es que existen muchos tratados de libre comercio con otros países para que podamos intercambiar servicios, productos, y eso le da trabajo a la gente. Muchas personas dirán, sí, pero las condiciones están mal. Bueno, esas son las autoridades de turno las que permitieron eso, las que algunas negociaron bien, otras negociaron mal, pero eso sucede en toda negociación. Pero si tú vas a aplicar una ideología socialista cerrada al mercado, donde no vas a permitir que entren productos de otros países,
¿qué te van a hacer esos otros países? También te van a cerrar sus puertas. Entonces vas a dejar sin trabajo a mucha gente. El comercio, desde que nació o desde que existe la humanidad del mundo, es la que genera justamente a que a través del trabajo de las personas creen su propio bienestar, creen su propia riqueza en la medida de su esfuerzo y de su imaginación o su ingenio. Porque desde un punto de vista muy personal, yo creo que cada persona debe conseguir las cosas en base a su propio esfuerzo e imaginación. No todos podemos tener los mismos logros si no nos esforzamos igual. Alguien que no le gusta esforzarse, que no le gusta trabajar, no puede tener lo mismo que alguien que sí o que es más capaz. Eso hasta en la naturaleza existe. Pero sí creo firmemente en que el gobierno del Estado le debe dar las condiciones a todos los ciudadanos. Es decir, un buen sistema de salud, un buen sistema educativo, buenas infraestructuras, pistas, carreteras para que la gente pueda transportar y hacer comercio. Eso debe hacer el Estado, en eso se debe enfocar. ¿De dónde? Con el dinero que viene justamente de las empresas privadas, nacionales o extranjeras. Pero es ahí donde el gobierno está fallando. Y vuelvo a repetir, no es la Constitución, son las autoridades. Luego, a ver, otro artículo interesante. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho de la información sobre los bienes y servicios que se encuentran en su disposición en el mercado. Nuevamente, el Estado, a través de la Constitución le exige al Estado a que le dé toda la información disponible a los consumidores, es decir, a los ciudadanos, para que no sean engañados. Por ejemplo, los famosos polígonos o esas marcas que tenemos en muchos productos donde dice alto en potasio, alto en sodio, que es una información válida. Yo también creo en eso, porque eso te permite saber qué producto tiene mucho azúcar, qué producto tiene mucha sal, y tú también cuidar tu salud. Eso es totalmente válido y eso es bueno. Entonces, ese tipo de cosas es lo que marca la Constitución. No quiero entrar en más detalles, pero también podemos ver el capítulo 2, que es del ambiente y los recursos naturales. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. Es decir, el Estado pone las condiciones. No lo hace las empresas transnacionales, como dicen que por la Constitución las naciones se llevan todas nuestras riquezas. Más bien lo que hace la Constitución es exigir a los gobernantes a que pongan condiciones en favor del país. Obviamente esas condiciones ya depende de quién ponen ahí a negociar o hacer esos tratados. Pero esto permite que las empresas privadas que son especializadas o conocen cómo hacer este negocio, lo hagan y lo hagan bien de manera eficiente y haya un continuo ingreso a través de impuestos para el Estado y que el Estado haga justamente su función, darle bienestar y condiciones, igualdad de oportunidades, ojo, oportunidades a sus ciudadanos, al pueblo. Y el pueblo es todos, desde los más ricos hasta las personas más humildes, darle sus condiciones. Entonces con eso cada quien justamente en base a su esfuerzo, su trabajo, sale adelante y logra lo que quiere lograr. Entonces, vuelvo a decir, la Constitución también te da ese marco para permitir eso. Ahora les voy a mostrar a través de esta presentación, en este esquema, lo que les decía hace un momento, para un poco ilustrar lo que hemos estado hablando. El Estado, que es justamente todos nosotros, más los gobernantes, lo que hace o lo que permite la actual Constitución es justamente de que todos estos recursos que tenemos en la tierra, que son los minerales, el gas, etcétera, las empresas puedan explotarlas, puedan ellas mismas extraerlas de una manera eficiente, tanto económica, operativa, comercial, etcétera, con las condiciones preestablecidas por los gobernantes o las autoridades que estuvieron en su momento. Y ese dinero que ellas generan a través de impuestos entran al gobierno, entre un 30 hasta un 45%. Eso va a depender, 30% que es más o menos el impuesto a la renta que pagamos todos los que tenemos empresa. Y eso entra al gobierno. Y es el gobierno el que distribuye. ¿A quiénes distribuye? A los diferentes estamentos estatales y gobiernos locales. Es decir, gobiernos regionales, gobiernos provinciales, distritales. Y son esas autoridades las que deben trabajar, esforzarse por darle bienestar a sus ciudadanos. Y es justamente acá, en esta parte, donde comienzan los cuellos de botella, comienzan los problemas de corrupción, comienzan los malos manejos, y esto no se concreta. No hay colegios como debe ser, no hay hospitales, no hay carreteras. Entonces, esto es justamente lo que está afectando a la población, y la población, o al menos personas que no leen,
son los que creen de que la Constitución tiene la culpa, cuando es justamente la Constitución la que permite de que haya comercio, haya libertades, no solo económicas, sino también de expresión, de reunión, como justamente les muestro acá. La Constitución, ¿qué permite? Libertades fundamentales, derecho a reunirse, a hacer empresa, a expresarse, a caminar libremente, tener derecho a la propiedad privada. Yo en base a mi esfuerzo puedo tener mi casa, mi carro, mi negocio, 3, 4 casas, porque me he esforzado y lo he hecho. Entonces, yo creo que es lo justo cuando una persona trabaja en base a su esfuerzo, logre sus cosas. Y no solamente para esa opción, sino para la familia, y también beneficio a los demás, porque cuando una persona trabaja y crea empresa, le da trabajo a otros. Y esos otros también pueden, en base a su esfuerzo, capitalizarse, independizarse y poner su propio negocio y se hace una cadena. Pero es justamente lo que algunas personas, digamos, ya por, no sé, por ociosidad o simplemente no tienen las ganas de hacerlo, entonces le echan la culpa a otros o al sistema o a la Constitución de que por eso es que no progresan o no crean riqueza, y tienen esa aversión las personas que crean capital. Entonces eso es lo que permite la actual Constitución: libertades, que el ser humano ejerza su propia esencia justamente de permitirse hacer cosas y trabajar. La nueva Constitución, que es lo que están proponiendo en otro lado, hacer una asamblea constituyente y todo eso, restringir libertades. No sé qué libertades pueden restringir, pero vemos ya países como Cuba, Venezuela, donde los ciudadanos no tienen derecho a expresarse libremente, hay control de la prensa, el gobierno dice qué debe y qué no debe saber la gente, no hay equilibrio de poderes, no hay propiedad privada, generalmente el Estado es un Estado controlador. Si ustedes se ponen a leer otras fuentes, justamente van a darse cuenta de que abiertamente se dice, aquellos que quieren cambiar la actual Constitución es donde dicen que es un Estado controlador, es decir, es un Estado elefantiásico que va a ser tan eficiente que va a extraer petróleo, va a extraer minerales, va a extraer el gas, encima va a ser colegios, va a ser hospitales, o sea, va a ser recontra eficiente. Obviamente eso es en palabras y en el papel. Entonces, eso es poco probable de que, si no sucedió en el pasado, vaya a ocurrir ahora, y menos con los antecedentes o las cosas que nos vamos enterando. Entonces yo creo que cambiar las reglas de juego a estas alturas, en donde el país necesita más bien ya controlar el tema de la pandemia, acelerar las vacunaciones, crear empleo, mucha gente se ha quedado desempleada, darle las condiciones al país para que siga progresando, siga creciendo, porque ahorita todo está estancado, todo el mundo está con temores, hay gente que ya llevó su dinero a otro lado. Entonces esa debe ser la preocupación de los gobernantes, no de cambiar un papel. ¿Qué diferencia hay entre unas personas que quieren cambiar un papel y otras que querían justamente hacer un ferrocarril o un tren desde Tumbes hasta Tacna, que generaría inversión, trabajo a muchísima gente, que es lo que le hace falta al país, y no cambiar un papel? Entonces, amigos, esta ha sido mi apreciación, mi opinión respecto a la actual coyuntura de cambiar la Constitución. Yo los invito a que lean, creen sus propias conclusiones, vean hechos, no opiniones. No confíen tampoco en lo que yo les digo. Lean ustedes mismos y dense cuenta de que cambiar un papel no va a ser la diferencia. Más bien, las reglas de juego ya están establecidas desde hace 30 años y debemos seguir así para poder generar que el Perú crezca. El Perú crezca, y sí exigir a otros gobernantes de que pongan voluntad y le pongan realmente ganas de servir y no de servirse, por el favor de los ciudadanos que más necesitan, pero no haciéndoles, facilitándoles o dándoles abierta gratis las cosas, sino poniéndole las condiciones en lo básico: infraestructura, hospitales, colegios, alimentación, para que ellos mismos se desarrollen, creen sus capacidades y puedan lograr. Porque hay gente que es valiosa, que tiene gran potencial, pero a veces no tiene las condiciones, que eso sí está mal, para que salgan adelante. Bueno, amigos, el video ha sido un poco extenso, espero no haberlos aburrido. Yo los invito a conectarse conmigo si quieren conversar más del tema, que están mis contactos, está mi teléfono, mi correo, y nos vemos hasta un próximo video.